Hola a todos, en este video tutorial vamos a hablar de ANOVA, que quiere decir análisis de varianza de una vía de un factor. Vamos a utilizar como software Excel, pero primero vamos a dar una breve introducción de qué es análisis de varianza. Sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa a la variable categórica, nominal u ordinal, que definen los grupos que deseamos comparar. La llamamos independiente o factor, y a la variable cuantitativa de intervalo de razón la llamamos dependiente. Es un ejercicio para que comprendan mejor qué es ANOVA. Se mide la contaminación de un río analizando la cantidad de oxígeno que contiene en disolución el agua. Se toman muestras en 4 lugares diferentes del río, a 10, 25, 50 y 100 kilómetros del nacimiento, obteniéndose los siguientes datos. Aquí podemos apreciar en Excel los diferentes lugares que fueron tomadas las muestras, a 100 kilómetros, 50, 25 y 10 kilómetros del nacimiento del río. Vamos a opciones, datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor y seleccionamos el rango de entrada. Seleccionamos los diferentes datos que tenemos con un alfa o un error de 0,05 y que no nos lleve a una hoja nueva. Aceptar. Previamente tenemos aquí los datos organizados. Un resumen. Análisis de varianza de un factor. El primer cuadro es un resumen donde nos salen los nombres de los grupos con su respectiva cantidad de datos, sumatoria y promedio, y finalmente la varianza. Antes de explicar la tabla de ANOVA, plantearemos estas hipótesis. Hipótesis nula: todas las medias son iguales. Y la hipótesis alternativa: al menos una media difiere de las demás. En la siguiente tabla encontramos una suma de cuadrados entre grupos, que es lo que el modelo explica. En este caso nos dio 6,07, y la suma de cuadrados dentro de los grupos, que es lo que el modelo no explica, y en este caso nos da 0,41, y el total de la suma entre los datos nos da 6,48. Los grados de libertad entre grupos sería K-1, donde K es la cantidad de grupos que hay en este caso. Aplicando la fórmula sería 3. La total sería N-1. En este caso son 20 datos menos 1 daría 19. Y los grados de libertad dentro de los grupos, N menos K, que es el número total de casos menos el número de grupos, o sea, 20 menos 4, 16. Y finalmente tenemos el valor P, 8,63. Para tomar la decisión de cuál hipótesis aceptar, tomamos como referencia el valor P, que en este caso nos dio 8,63. Al ser este valor P mayor que alfa 0,05, aceptamos la hipótesis nula, que nos dice que todas las medias son iguales, y rechazamos la hipótesis alternativa. Muchas gracias, espero les haya gustado y hayan entendido.